título que le he puesto al mensaje el día de hoy es Cristo, el sacrificio perfecto. Cristo, el sacrificio perfecto. Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 18. No voy a leer los versículos otra vez, como digo, ya se hizo lectura de ese texto. Solamente voy a leer una parte del texto cuando dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, por eso lo traigo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ustedes ya saben, hermanos, el tema principal de la epístola tiene que ver con la superioridad de la persona y obra de Jesucristo, específicamente con su obra sacerdotal. En el capítulo 9 vimos o hablamos acerca de la necesidad del sacrificio de Cristo. ¿Recuerdan? Eso fue lo último que hablamos. Hicimos la gran pregunta: ¿por qué es necesario, por qué fue más bien necesaria la muerte de Jesucristo? Entonces, pues obviamente, y respondíamos ahí que fue necesario, más allá de nuestra condición en la que nos encontrábamos, era por las demandas precisamente justas del Padre, y en todas maneras alguien tenía que pagar ese precio, porque como vamos a seguir viendo en el día de hoy, no importa la multitud de sacrificios que se ofrecían bajo el antiguo pacto, esos sacrificios no podían quitar el pecado. Aquí entonces hablaremos un poco más del carácter de su sacrificio. Les he dicho otras veces, yo creo, pero el autor de los Hebreos parece redundar un poco más en lo mismo, ¿verdad? Parece ser redundante en lo que está diciendo. Pero es que yo pienso que obviamente para empezar, está inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Y yo creo, hermanos, que la intención del Espíritu aquí es dejar a todos sin excusa. Más o menos parecido a lo que Pablo se propone en Romanos, los primeros 3 capítulos, ¿recuerdan? Pero solo que aquí en Hebreos lo hace desde la perspectiva de la obra de Cristo. Nos presenta, por decirlo de alguna manera, una imagen de Cristo desde todos los ángulos posibles, para que no haya excusa en cuanto al Evangelio o a la eficacia de la obra de Jesucristo. Y acordémonos también que esta es una epístola que está dirigida principalmente a judíos, ¿no? Así que por eso el autor se enfoca o redunda, parece redundar en lo mismo. En los primeros 6 versículos veremos el fundamento para mostrar cuán ineficaces eran los sacrificios antiguos. Eso lo veremos. Y en los siguientes 12 veremos la eficacia del sacrificio de Cristo. Así que, sin más detalles, vamos a entrar en el primer encabezado, y es el fracaso de los antiguos sacrificios. El fracaso de los antiguos sacrificios. ¿Por qué todo ese sistema sacrificial, ceremonial, en cierta manera, digamos, no parece haber logrado el objetivo último? Y veremos que Dios así lo quiso. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes estaban ocupados todo el día, ¿sí? Desde el amanecer hasta el ocaso, matando y sacrificando animales. Esa era la labor de los sacerdotes, literal, una carnicería. Matando animales, degollando animales, rociando sangre, sacrificando. Se estima que durante la semana de Pascua
se sacrificaban hasta 300,000 corderos. La matazón era tan masiva que la sangre se drenaba afuera del templo con canales preparados especialmente para llevarla hasta el torrente de Cedrón, que al parecer corría con mucha sangre. Pero, sin importar cuántos sacrificios se hicieran o cuán a menudo, seguían siendo ineficaces. Fracasaban en 3 formas. En primer lugar, no podían ofrecer acceso a Dios. Segundo, no podían quitar el pecado. Y tercero, eran solamente externos. Vamos a ver esos 3 puntos rápidamente. En primer lugar, no podían ofrecer acceso a Dios. Esa era una de las razones por las cuales era ineficaz. No podían ofrecer acceso a Dios. Versículo 1 de Hebreos 10 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. El gran clamor del corazón de los santos del Antiguo Testamento era estar en la presencia de Dios. Ese era el deseo de todo santo verdadero, estar en la presencia de Dios. Pero en realidad no tenían forma de llegar allá. ¿Qué pasaba si alguien, aparte del sumo sacerdote, pretendía acercarse al lugar santísimo? Moría irremisiblemente. No había forma de llegar allá. Ni siquiera el sumo sacerdote podía llevar al pueblo dentro del velo donde estaba la presencia simbólica de Dios. Todas las ceremonias y sacrificios antiguos, aunque se ofrecieran continuamente año tras año, nunca hacían perfectos a los que se acercaban. Nunca podían salvar ni dar acceso a Dios. Por eso eran ineficaces en ese sentido. Eran sombras y solamente podían reflejar la imagen. Sí. Una cosa es la imagen de la persona, otra cosa muy distinta es la sombra de la persona. Bueno, eso eran los sacrificios bajo el antiguo pacto, eran sombras solamente que podían reflejar la imagen misma de las cosas buenas y venideras. La ley solo era una imagen de esas cosas. Los rituales y las prácticas viejas, como dice Pablo en Colosenses 2:17, son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo o la sustancia misma es de Cristo. Cristo es el cumplimiento de las cosas buenas y venideras. Como se mencionaba hace un momento en la escuela dominical, Pablo hablando en Corintios acerca de las cosas que estaban ocultas, ¿verdad? Que no se podían comprender. ¿Y qué dice Pablo? Pero ahora nos las ha revelado, ¿no es cierto? Ahora nos las ha revelado. Muchas de las cosas, de las profecías bajo el antiguo pacto que se referían a las cosas venideras, tuvieron su cumplimiento en la persona y obra de Jesucristo. Perdón, paz, conciencia limpia, seguridad y sobre todo acceso a Dios. Muchas de las cuales los santos del Antiguo Testamento no podían disfrutar, como hemos visto en otras ocasiones. El antiguo pacto solo era una descripción de esas bendiciones, pero nunca se concretaban. La palabra sombra se refiere específicamente a una sombra pálida, contrastada con la imagen nítida. La ley, las ceremonias y los rituales judíos no eran sino una sombra pálida de las cosas que traería Cristo. Eran la forma, no el cuerpo. Retrataban algo real, pero no eran reales en sí mismas. Por otro lado, aquí está el contraste. La sombra eran los sacrificios del antiguo pacto. Por otro lado, la imagen misma indica una réplica exacta, una representación completa, una reproducción detallada. El Espíritu es como si estuviera diciendo que el antiguo sistema era una sombra, mientras que el sistema nuevo es el cuerpo como tal o la realidad misma.
y otra vez, ya dijimos, esa realidad es Cristo. Es Cristo. Ahora, la expresión hacer perfectos, que aparece allí también, significa completar, producir el fin pretendido. El fin el cual señalaba el acceso a Dios. Los sacrificios del antiguo pacto solo eran una sombra que apuntaban ese acceso, pero nunca proveyeron el acceso a Dios definitivamente. La salvación completa en Cristo sí lo provee. Y esto es interesante, que Dios quiso hacerlo así a propósito, que todos esos sacrificios solo fueran una sombra, porque Dios nunca pretendió llevar a los hombres Dios nunca pretendió acercar a los hombres a través del sacrificio de animales. Esa nunca fue la intención de Dios. No los hizo perfectos porque Dios nunca pretendió que fuera de esa manera. Una vez más, el escritor enfatiza que los mismos sacrificios se ofrecían continuamente cada año. La repetición de los sacrificios viejos es un asunto que se repite muchas veces en Hebreos, por eso no vamos a entrar en más detalles. Podrían apilarse sombras tras sombras y aún así nunca se obtendrá la imagen misma o el cuerpo. No importa cuántas veces se repita el proceso, la repetición de un símbolo es como multiplicar por cero. Nunca incrementa. Así que, en primer lugar, dijimos que los sacrificios del antiguo pacto eran ineficaces porque no proveían acceso a Dios. En segundo lugar, no podían quitar el pecado, versículos 2 y 3. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios de animales con su sombra podían solamente cubrir el pecado, pero nunca quitarlo o removerlo. ¿Sí? No podían hacer eso. Pero lo que el hombre necesitaba era la eliminación o la erradicación completa del pecado. Por eso no podían tener una conciencia limpia completamente o libre de pecado y de culpa. Y por eso tenían que ofrecerse muchas veces los mismos sacrificios. El pecado y la culpa nos carcomen, pero el antiguo sistema no podía quitar el pecado o la culpa. Si pudiera, los sacrificios habrían parado. Si hubieran logrado ese propósito, habían cesado los sacrificios, pero nunca fue el propósito. Una vez quitado el pecado, los sacrificios no habrían sido ya necesarios, pero no quitaban el pecado. No era solo que los sacrificios no quitaban el pecado, además también era un recordatorio continuo de que no podían quitar el pecado. El hecho de que ellos tuvieran que estar ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios era un recordatorio para decirles: miren, este no es el sacrificio perfecto. Sí. Algo más tiene que ocurrir, un sacrificio perfecto tiene que pasar. Como dice el texto, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aún el cubrimiento del pecado era temporal. ¿Sí? Solo duraba hasta el próximo pecado. O sea, si yo pecaba y traía mi cordero y lo ofrecía en expiación, ¿hasta cuándo iba a durar esa cobertura de mi pecado? Hasta que volviera a pecar. O sea, mañana tengo que regresar otra vez y así sucesivamente. Era un sistema pesado y decepcionante en ese sentido. En vez de quitarle los pecados, solo le daba un alivio temporal y le recordaban constantemente que sus pecados seguían allí. Los sacrificios recordaban constantemente al pueblo que eran pecadores, que estaban a la merced de Dios y que no podían entrar a su presencia. Los sacrificios del tabernáculo y el templo solo servían para llamar la atención sobre el pecado, pero estaba lejos de borrarlo. Ese no fue el propósito de los sacrificios de animales. Solamente tenían una cobertura temporal, pero nunca podían quitarlo.
Los creyentes del Antiguo Testamento nunca pudieron verse libres completamente de la presencia del pecado y la culpa de la conciencia o de la tensión y ansiedad que eso producía. En ese sentido, mis hermanos, nosotros estamos de este lado de la cruz, estamos en una mejor posición que los santos del Antiguo Testamento. Ellos no podían tener esa libertad, ellos no podían tener o experimentar esa seguridad que nosotros hoy día sí. De hecho, cuanto más fiel y piadosa fuera una persona en el antiguo pacto, era más probable que se sintiera más culpable porque era más sensible y consciente de su pecado y de la santidad de Dios. Como cuando Isaías vio la visión de Dios, del trono alto y sublime. Ahora, no es que Isaías fuera un corrompido, depravado en el sentido que comúnmente se entiende, pero ¿cuál fue la primera expresión que salió de su boca cuando tuvo esa visión del trono de Dios? Ay de mí, que siendo un hombre de labios inmundos. Otra vez. Pero él era un santo. Pero esa era la sensación que experimentaban los santos bajo el antiguo pacto, porque en ellos no podían experimentarse o verse libres completamente de esa culpa. Quedaban divididos entre el conocimiento de la ley de Dios y el de haberla quebrantado. Solo necesitamos leer el Salmo 51 para darnos cuenta cuán profundamente sentía David su culpa, ¿no es cierto? Ahí tenemos una expresión del sentimiento de David después de haber pecado. Un hombre que era conforme al corazón de Dios y sin embargo nunca estuvo libre de su conciencia de culpa ante Dios como lo están los santos hoy día. Sabía que había sido perdonado. El profeta le dijo: tu pecado ha sido remitido, pero nunca experimentó una libertad completa o su conciencia aún le acusaba. Para los cristianos, hermanos, es una bendición maravillosa, escuchen, saber que no hay condenación para los que están en Cristo. Eso no lo sabían los santos del Antiguo Testamento. Nosotros ya lo sabemos. Y no solo lo sabemos, sino que podemos experimentarlo si realmente estamos en Cristo. Es maravilloso librarse de la culpa y reconocer que nuestros pecados se perdonaron continuamente por la gracia de Dios a través de la muerte de Cristo. No es que el cristiano, quien realmente está limpio de pecado, no tenga ya conciencia de este en su vida. No, nadie debería estar más consciente de su propio pecado que el cristiano, porque tal como el santo y fiel piadoso del Antiguo Testamento es más consciente de la santidad de Dios y las normas de justicia, el cristiano debería ser consciente de su pecado, definitivamente. Pero su conciencia no debería cargarlo indebidamente. Mis hermanos, yo creo que este es un problema con el que luchamos con mucha frecuencia, más de lo que nos podemos imaginar. Pecamos e inmediatamente viene el cargo de conciencia que nos acusa hasta el punto de muchas veces llevar a pensar a la persona de que no es un verdadero creyente. ¿No les ha pasado? Eso es una realidad, pero no debiera ser así. El creyente verdadero, si bien es consciente del pecado, debe recordarse una y otra vez la realidad y eficacia del sacrificio de Cristo a su favor. Como decían los puritanos, lo he dicho otras veces, por cada mirada que te des a ti mismo, mira 10 veces a la cruz. De ahí la importancia de celebrar continuamente la cena del Señor. ¿Cuál es el fin principal por el cual celebramos la cena? Para recordarnos el sacrificio perfecto que nos limpió de una vez y para siempre de todo nuestro pecado y nos quitó la culpa y nos quitó el castigo que merecíamos. Para eso celebramos la cena. Y por eso lo hacemos con frecuencia. Dios quiere que estemos recordando eso.
Proverbios 28:3 es completamente verdadero cuando dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El creyente verdadero, que en verdad lo es, eso es lo que va a hacer. Cuando peca, ¿qué va a hacer? Viene otra vez a los pies de Jesucristo, arrepentido, confiesa su pecado y su conciencia es liberada. Como dice Juan también: hijitos míos, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Nosotros tenemos, el mundo no tiene abogado, nosotros tenemos un abogado, a Jesucristo. El pecador perdonado no es insensible al pecado, por supuesto que no, pero sabe que Dios lo perdona en Cristo y por ello está libre del miedo al juicio. En tercer lugar, los antiguos sacrificios eran solamente externos. Dijimos que estos sacrificios no podían quitar el pecado y no podían ofrecer acceso a Dios. Pero en tercer lugar, estos sacrificios eran solamente externos, versículos 4 al 6. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Los sacrificios antiguos también eran ineficaces porque eran solamente externos, nunca llegaban a la raíz del problema. El pecado se suele manifestar externamente, pero su causa siempre es interna, como dijo el Señor. ¿De dónde vienen todos los pecados? Del corazón. La raíz siempre es interna. Y esos sacrificios solo eran externos. Nunca llegaban al corazón o nunca quitaban el problema de raíz. Los antiguos sacrificios no tenían forma de llegar al interior de la persona y transformarla. Pero ahora sí. Como dice el texto: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden, porque no pueden ir a la raíz del problema. Estos sacrificios solo santificaban para la purificación de la carne, lo externo, pero la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpia nuestras conciencias, o lo interno. Y noten cómo dice ese versículo en el capítulo 9, versículo 14. El cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. ¿Por qué? Porque es verdad, Cristo con su obra lo logró, pero es por el Espíritu Santo que eso es una realidad en nosotros. Aplica ese sacrificio perfecto de Cristo en nosotros y purifica nuestras conciencias de obras muertas. Es esencial saber que las ceremonias externas tenían un requisito. Es interesante que aun cuando esos sacrificios solo eran externos, sin embargo tenían un requisito interno para que fueran aceptables a Dios. La persona que no sacrificaba con un corazón sincero no quedaba cubierta ni siquiera externamente. Sí, hay varios textos en el libro de Amós, en Isaías, entre otros. Y esa fue la clase de sacrificios que a Dios no le agradaron. El pueblo había tomado lo que debía ser solamente un símbolo de la fe real y lo habían vuelto en un sustituto de la fe. O sea, estaban ofreciendo sacrificios solamente como un ritual. Se había perdido la esencia o el propósito para el cual Dios había provisto ese sistema de sacrificios. Habían dejado de ver lo que estaba por venir como un sustituto de la fe. Su confianza estaba en lo externo. O sea, peco, voy y ofrezco un becerro y ya, no pasa nada. Como el dicho común afuera, el que peca y reza empata. No, hermanos, no es así. Ni siquiera bajo el antiguo pacto era de esa manera. Porque no importaba si usted traía un becerro para un sacrificio, pero si no lo hacía genuinamente, con un corazón arrepentido, entonces
eso era contado como una abominación delante del Señor. Había un requisito interno, aun cuando el sacrificio per se era externo. Dios había instituido el sistema de sacrificios, pero como un medio para expresarle a Él su obediencia, no para usarlo como un sustituto de la fe verdadera. Así se lo recordó Samuel a Saúl, aun cuando el sistema pues era relativamente nuevo. En 1 Samuel 15:22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Porque ¿qué es lo que mira Dios? Ya le hemos dicho cientos de veces. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Sacrificar sin obediencia, sin obediencia. Cumplir el ritual sin fe y devoción a Dios era una burla e hipocresía peor que no haber ofrecido nada. Peor. En el Salmo 51, David describe la forma única del sacrificio aceptable a Dios. Sí. Obviamente David, quien vivía bajo ese sistema todavía, él seguramente tuvo que ofrecer sacrificio por sus pecados, ¿no es cierto? Pero mire, aquí David no nos va a hablar tanto de la forma, de lo externo, nos va a hablar del espíritu, del sacrificio. Versículo 17 del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese era el verdadero espíritu con el que se debían ofrecer los sacrificios. Cuando los sacrificios no se ofrecían con el espíritu correcto, ni siquiera podían cubrir temporalmente el pecado. Hasta el valor simbólico lo perdían. Era solo la forma sin contenido, no valían absolutamente nada. En lugar de agradar a Dios, era una abominación que Él odiaba. Ustedes pueden leer Isaías capítulo 1, como el Señor dice: hastiado estoy, ya no quiero, ¿verdad? Me dan náuseas. Por otro lado, no había relación real entre el pecado de una persona y un sacrificio de animal. Sí. La relación solo era simbólica, típica, porque era imposible que la sangre de un animal amoral, o sea, sin conciencia, llevara perdón por la afrenta a Dios de un hombre que sí es moral. Solamente Jesucristo, la unión perfecta entre deidad y humanidad, podía satisfacer a Dios y purificar al hombre. Solo su muerte podía ser el sacrificio final, el único sacrificio eficaz. Era imposible que Dios quedara satisfecho con los sacrificios de los animales. Era imposible. Ya hablamos entonces del fracaso de los sacrificios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Ahora hablemos entonces de la eficacia del sacrificio de Cristo. La eficacia del sacrificio de Cristo. Aquí vamos a ver el contraste. Y el autor menciona 7 aspectos de esta superioridad. 7 aspectos. En primer lugar, el sacrificio de Cristo refleja la voluntad eterna de Dios. Versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién está hablando ahí? Obviamente, el Señor Jesucristo. Primero, el sacrificio de Cristo era eficaz porque siempre había sido la voluntad de Dios. Ya lo dije hace un momento. Dios nunca se propuso justificar al hombre a través de sacrificios de animales. Eso era imposible. Siempre la voluntad de Dios había sido el sacrificio de Jesucristo. Dios no podía satisfacerse con sacrificios de animales, y menos aún cuando se convirtieron en una farsa y una mofa.
Para muchos de quienes los ofrecían se habían convertido en un ritual religioso carente de significado que nada tenían que ver con la obediencia y la fe. En la mente de Dios, aún antes de la creación del mundo, sabía Él que el sistema antiguo no sería eficaz. Él lo sabía, pero lo hizo así para que por lo menos temporalmente se cubriera el pecado. Entre tanto llegaba la realidad. Mire cómo Pedro habla de Cristo en su primera carta, capítulo 1, versículo 19 al 20. Como de un cordero sin mancha, hablando de Cristo, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ¿desde cuándo estaba preparado el verdadero sacrificio? Desde muchísimo antes de todo ese sistema de sacrificios de animales. Ese era el sacrificio que Dios ya había planeado. Él lo planeó desde el principio, que Jesús viniera y muriera. Como dice el texto, entrando, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando Cristo, por decirlo de alguna manera, estaba a punto de encarnarse, le reconoce al Padre que su propio cuerpo era el sacrificio que le agradaría a Dios. Él sabía que todo ese sistema no satisfacería su perfecta justicia. La misión suprema de Jesús en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Una y otra vez en los evangelios Jesús habla de haber venido para hacer la voluntad del Padre y solamente la voluntad de su Padre. Su sacrificio era perfecto porque lo ofreció en obediencia perfecta a Dios. El propósito de Satanás, de hecho, durante la tentación en el desierto era disuadir a Jesús de su misión divina, apartarlo de la voluntad de su Padre. Ustedes saben, específicamente una de las tentaciones fue hacerle el camino corto, ¿no es cierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Más o menos la misma situación que ocurrió en el Edén cuando Satanás le dice a la mujer, si comieres seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Dios quería, ¿verdad?, o de alguna manera que todo se diera conforme a lo que él había planeado, pero Satanás quiso de alguna manera disuadirlo y lo logró con el hombre, pero no con Cristo. Incluso sus discípulos mismos involuntariamente quisieron disuadirlo de su misión. Como cuando Pedro, creyendo que le mostraba lealtad a su maestro, reprendió a Jesús por sugerir que debía morir y resucitar. Tal cosa no te acontezca. Pero Cristo, ¿a quién identificó detrás de Pedro? En Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Cuando Jesús dijo esto, sabía que lo iban a arrestar. Por tanto, cuando dice vamos, se refiere a la crucifixión, el acto final de obediencia de Jesús al Padre. A eso había venido, a hacer la voluntad del Padre. Y llegaba su acto o su muestra clímax de obediencia al Padre, la crucifixión. Por supuesto, hay que aclarar esto, como tal, haber muerto no fue el acto supremo de obediencia a Jesús. Oigan esto, haber muerto no fue el acto supremo de obediencia a Jesús, sino haber tomado todo el pecado de su pueblo sobre sí en su propia muerte. Ese fue el acto supremo de obediencia a su Padre. Su prueba mayor de obediencia fue en el huerto cuando oró, Abba Padre, Marcos 14:36, Padre mío,
todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ustedes saben ya cuál es el significado de esa copa, o cuál es el contenido. ¿Cuál era el contenido de esa copa? No era la muerte. Antes y después de Jesús, muchas personas han enfrentado la muerte por martirio con disposición y valentía. Pero nadie más ha tomado o podría haber tomado sobre sí los pecados de otros y pagar por ellos. Nadie más. Nadie más ha estado o podría haber estado tan completamente repugnado ante la presencia divina. ¿Se imaginan? El Santo Hijo de Dios, por un momento, por un instante, repugnado ante la presencia del Santo Dios. ¿Saben por qué? Porque ahí estábamos usted y yo, si hemos creído en Él. Ese era el contenido de la copa. En la cruz, Jesús estaba diciendo: Padre, sé que no te satisface el sistema y los sacrificios antiguos, pero sé que estás satisfecho conmigo y con mi sacrificio. Así que pagaré feliz el precio del rescate en obediencia a ti. Eso fue lo que Jesús hizo. En segundo lugar, ya hablamos que el sacrificio de Cristo refleja la voluntad eterna de Dios. En segundo lugar, reemplaza el sistema antiguo. Versículos 8 y 9. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. El escritor continúa su salmo al Salmo 40, versículos 6 al 8, que de hecho es al cual se está refiriendo el autor aquí desde los versículos atrás, señalando que Dios quitó el primer pacto. Dios lo quitó. Esto es el pacto de los antiguos sacrificios para abrirle espacio a uno último y nuevo. Y quería mostrarle a los lectores judíos otra vez que el antiguo pacto no era y nunca había sido y no podía ser satisfactorio en ninguna manera. No se pretendía que fuera permanente ni verdaderamente eficaz, solo era algo temporal y simbólico. El enfoque de Dios siempre estuvo en el segundo pacto. Acuérdense, así como Dios nunca tuvo en mente expiar el pecado del hombre a través del sacrificio de animales, sino a través del sacrificio de su Hijo, Dios nunca tuvo en mente que el antiguo pacto fuera el pacto por el cual sería salvo su pueblo, sino única y exclusivamente a través del segundo pacto, el nuevo, uno superior, uno perfecto. El segundo pacto ya vino en Jesucristo, por eso es superior. Y es como si les dijera: no pueden estar bajo los dos pactos al mismo tiempo. Ahora que llegó el segundo, el primero tiene que irse. Cualquiera fuera la validez y el propósito del primero, ahora era pasado. Ya no era válido ni tenía propósito. Dios lo había hecho a un lado para siempre. Eso Pablo lo ilustra muy bien en Gálatas 5, cuando habla de Sara y Agar, ¿no? Como tipos de los pactos. Desecha la esclava. Todo este énfasis repetido revela un corazón de súplica que llama la atención respecto a la salvación en el Señor Jesucristo. Entonces ya dijimos que el sacrificio de Cristo refleja la voluntad de Dios, reemplaza el sistema antiguo,
pero en tercer lugar santifica al creyente. Santifica al creyente, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. Noten cómo, ¿verdad?, está conectando todo. En esa voluntad, ¿cuál? En la voluntad del Padre que envió a su Hijo para que muriera. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio nuevo es eficaz porque santifica al creyente, le hace santo, algo que no podía hacer todos los sacrificios del antiguo pacto. El sistema antiguo no tenía la forma de hacer santo al hombre. Ahora, santificar significa básicamente apartar. Y cuando la palabra se usa en las Escrituras para los hombres, se refiere siempre a estar apartado por Dios o para Dios. En términos bíblicos, un santo es una persona que Dios apartó especialmente para Él. Y la voluntad de Dios es apartarnos no solo posicionalmente, sino también en la práctica. Sí. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ella está hablando de la santificación práctica. Sin embargo, el verbo en el versículo 10, que es el que estamos estudiando, es un participio perfecto con un verbo finito que muestra de la manera más fuerte la salvación continua y permanente del creyente. La fuerza de la declaración es como si dijera: han sido santificados de manera permanente. Y esto me llama la atención, hermanos, porque cuando uno lee textos como Levítico 11:44 o 1 de Pedro 1:16, donde el Señor dice: sed santos porque yo soy santo, uno se dice, bueno, caramba, pues, ¿quién está a la altura? Mis hermanos, esta obra específicamente cumple el deseo de nuestro Señor, de ser santos como Él es santo. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados permanentemente. Un acto en un momento aportó la santificación permanente para todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo. En la cruz Él nos santificó, nos apartó hacia Él, nos hizo santos y de estima para Él y para su Padre. Y eso no va a cambiar nunca. En ese sentido somos santificados de manera permanente. De manera permanente. Por supuesto, nuestras posiciones de lugar y práctica son cosas diferentes. Si estamos en Cristo, siempre estaremos en Él. Esa posición de lugar nunca se moverá ni una jota en toda la eternidad. Siempre estaremos ahí en esa posición. Pero la santidad práctica, como todos lo sabemos, sí puede cambiar mucho. Pablo les escribió a los cristianos de Colosenses 3, 5, 7 al 8. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, etc. Todos los creyentes a los que Pablo aquí les hablaba eran santos en cuanto a posición, pero no completamente en la práctica, igual que nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es que nuestra práctica sea coherente con nuestra posición. Ese es el punto aquí. La voluntad de Dios es que nuestra práctica sea coherente con nuestra posición, que seamos de verdad en persona lo que somos ya en Cristo. En cuarto lugar, ya se ha dicho que el sacrificio de Cristo refleja la voluntad de Dios, reemplaza el sistema antiguo, santifica al creyente,
Y en cuarto lugar, quita el pecado. Versículos 11 y 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí encontramos otro de esos benditos peros, ¿no? Pero Cristo. El sacrificio de Cristo es eficaz porque quita el pecado. El nuevo pacto llevó de los sacrificios diarios a un único sacrificio. De los sacrificios ineficaces a un único perfectamente eficaz. Cambió absolutamente todo, ¿no? En estos dos versículos son una serie de contrastes. Los múltiples sacerdotes contrastados con el único sacerdote. Los sacerdotes estando continuamente de pie, contrastados con este nuevo que está sentado. ¿Se dan cuenta? Y los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado, contrastado con el eficaz que quita completamente el pecado. Son contrastes definitivos que marcan toda la diferencia. El sistema levítico tenía 24 órdenes, o sea, 24 tipos de cargos o posiciones, en cada una de las cuales había cientos de sacerdotes que se repetían los turnos para servir en el altar. El sistema, hermanos, como tal, no carecía de sacerdotes, pero sí de eficacia. No carecía de sacrificios, pero sí de eficacia. Ni siquiera todos los sacerdotes juntos podrían haber hecho un sacrificio eficaz por el pecado. Cristo no era sino uno solo, y su obra fue perfecta y permanente, eficaz. Es que no importa lo que pongas al lado de Cristo. ¿Se dan cuenta? Puedes poner todos los sacerdotes, todos los sacrificios, todas las buenas obras, puedes poner todo eso de un lado de la balanza. Pones a Cristo en el otro, no hay contrapeso. Los sacerdotes levíticos estaban siempre de pie porque su ministerio nunca terminaba, por supuesto. Pero Cristo se ha sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el sacrificio, porque su obra sí está culminada. Por eso está sentado ahora. Los sacrificios levíticos con sus sacerdotes y repeticiones nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio de Cristo se llevó los pecados de los creyentes para siempre. Una gran noticia. Por eso ahora nosotros sí podemos tener una libertad, una conciencia liberada de la culpa y del castigo. En quinto lugar, otro elemento de eficacia es que el sacrificio de Cristo destruyó a sus enemigos. Destruyó a sus enemigos, versículo 13. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio de Cristo era eficaz porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento hacía algo por deshacerse de Satanás. No tenía ningún efecto sobre él, o de los demonios, o de las personas que le sirven. No tenía ningún efecto sobre ellos. Pero cuando Jesús murió en la cruz, asestó a sus enemigos un golpe mortal. Primero que todo, conquistó al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, como dice Hebreos 2:14. Y su victoria fue letal sobre el enemigo. Segundo, triunfó sobre todos los demás ángeles caídos, como dice Colosenses 2:14 y 15.
Y tercero, desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades. Ahora, solo está esperando el momento hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es, hasta que reconozcan su señorío, inclinándose a sus pies, como dice Filipenses 2:10. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero más vale que nuestras rodillas sean quebradas ahora y que no esperen a ese gran día. Porque todos lo van a hacer, sí o sí. Jesucristo se erigirá sobre todos sus enemigos. Obtuvo la victoria sobre ellos en la cruz. Allí se reunieron todos los enemigos de Dios para asestarle el peor golpe de ellos, la muerte. Ellos creyeron que con la muerte iban a vencerlo. Lo que no sabían es que 3 días después se levantaría victorioso de la tumba. Jesús conquistó la muerte tal como conquistó a sus otros enemigos. Pasó de un lado de la muerte al otro. Y no solo eso, sino que conquistó la muerte para todos los que alguna vez han creído en Él. Jesucristo convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios, porque fue a través de su muerte que usted y yo, si estamos en Cristo, ahora gozamos de vida eterna. En sexto lugar, perfecciona a los santos para siempre. Perfecciona a los santos para siempre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio nuevo era eficaz porque da a los creyentes perfección eterna. Y de nuevo, debe enfatizarse que la perfección aquí es la salvación eterna. Decir aquí que hacer perfectos significa maduros espiritualmente no es consecuente con el contexto, ni mucho menos con todas las escrituras. Ese no es el sentido de la palabra perfección aquí. Aquí tiene que ver con el hecho de que nuestra salvación es eterna, es perpetua. La muerte de Jesucristo quita para siempre el pecado y nos da una conciencia limpia y nos quita el castigo que usted y yo merecíamos. Estamos totalmente seguros en nuestro Salvador. Necesitamos que se nos limpie cuando caemos en pecado. Eso es verdad, porque todavía nos ensuciamos, todavía se ensucian nuestros pies. Pero no necesitamos temer nunca más al juicio de Dios por nuestro pecado. Como se dijo hace un momento, son temores mal infundados. Porque el creyente sigue pecando, pero ya no hay razón para que tenga temor al castigo. En lo que al sacrificio de Cristo concierne, ya hemos sido santificados y perfeccionados, razón por la cual solo tuvo Él que sacrificarse una vez, como dice el versículo 18, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya no hay más que hacer en ese sentido. El perdón es permanente porque el sacrificio es permanente. Punto. Y número 7, hermanos, de por qué el sacrificio de Cristo es eficaz, es porque cumple la promesa del nuevo pacto. Versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, este es el punto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por último,
El sacrificio nuevo de Cristo es eficaz porque cumple la promesa del nuevo pacto. Así de sencillo. Este sacrificio cumple la promesa del nuevo pacto. En otras palabras, el sacrificio nuevo debía hacerse y debía ser eficaz porque Dios prometió que así sería. Lo interesante es que el nuevo pacto se promete ¿dónde o cuándo? Bajo el antiguo. Y ahorita vamos a ver la importancia de eso. El sacrificio nuevo era el eje del nuevo pacto, o es el eje del nuevo pacto, del cual Dios dijo que pondría sus leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiría, y el cual haría que nunca se acordara de sus pecados y transgresiones. ¿Sobre qué base Dios va a olvidar nuestros pecados y transgresiones? Sobre la base del sacrificio de Cristo. La muerte de Cristo es el eje central del nuevo pacto. Por tanto, el sacrificio nuevo era eficaz porque debía lograr estas cosas profetizadas en Jeremías 31, 33 y 34 y otros textos también en Ezequiel, para cumplir las promesas inquebrantables de Dios. Aunque el nuevo pacto era nuevo, escuchen, no era nuevo en revelación, sino en cumplimiento. Y los judíos tenían que haber entendido esto. Oiga, vuelvo y repito. Aunque el nuevo pacto era nuevo, no era nuevo en revelación, porque ya los profetas habían hablado del nuevo pacto, sino en cumplimiento. Ahora que había llegado, los judíos más que nadie deberían haberlo recibido con alivio y gozo ilimitados. La promesa no era de Jeremías o de Ezequiel, sino de Dios mismo. El testimonio del Espíritu Santo. Y los lectores le estaban dando la espalda a esas promesas que Dios había hecho. Es como si el Espíritu Santo, por medio de Hebreos, les estuviera diciendo: no pueden aceptar la enseñanza de su amado profeta Jeremías y rechazar el nuevo pacto que profetizó. ¿Es una contradicción? No pueden aceptar el uno sin aceptar el otro. Si ustedes creen que lo que dijo Jeremías es palabra de Dios, entonces tienen que creer que esto también es verdad y que Cristo es el cumplimiento de lo que Dios profetizó por medio de Jeremías. Aceptar a Jeremías es aceptar a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo es rechazar a Jeremías, por no mencionar a todos los otros profetas que hablaron del Mesías. Y por lo tanto es rechazar al Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, ya con esto termino, hermanos. El Antiguo Testamento prometía la salvación gloriosa y perfecta. El Nuevo la consiguió. ¿Ven la diferencia? El Antiguo Pacto la prometía. Y a través de todos los sacrificios, ceremonias, etcétera, eso era un tipo de promesa. El Nuevo la cumple en Cristo. Como dice el versículo 18 otra vez: pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y este versículo, hermanos, es tremendo. Tiene dos connotaciones importantes. Una positiva para los creyentes y otra negativa para los que lo rechazan. Mis hermanos, el sacrificio está hecho. No hay más. No hay que hacer absolutamente nada más. Ya se ha otorgado el perdón a quienes confían en este sacrificio único y perfecto. Y por lo tanto tenemos con seguridad la promesa de que para los que están en Cristo no hay condenación. Pues donde hay remisión, no hay más ofrenda.
Obviamente Dios no es injusto. Dios no va a pedir 2 veces cuenta de lo mismo. Si ya uno pagó la deuda, Dios no nos la va a pedir otra vez. Eso es una garantía total para el creyente. Hay seguridad en Jesucristo. Por otro lado, rechazarlo, amigo, creyente profeso que has estado quizás por días, meses o años en la iglesia, pero que en lo profundo de su corazón sabe que todavía no estás en relación con el Señor. Presta atención a esto. Porque así como la epístola a los Hebreos estaba dirigida para un grupo de personas que tenían conocimiento de la verdad del Evangelio, lo mismo el día de hoy. Ustedes ya han escuchado, ustedes ya conocen. Rechazar a Jesucristo es quedarse sin otra esperanza de perdón para siempre. Porque otra vez, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El único sacrificio que Dios podía aceptar ya se realizó en la cruz. Ya se realizó el único sacrificio aceptable a Dios y ya por lo tanto no hay más ofrenda del pecado. Lo que quiere decir es que si usted decide seguir viviendo una vida de pecado apartado del Evangelio, ya no hay más esperanza de perdón. Ya no le espera, sino como dice más adelante, una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven a Jesucristo. Despreciarlo va a costarte toda la eternidad en el infierno. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo. Nuevamente hemos sido expuestos a tu palabra. Nos hablas con claridad. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. Reconozco mi debilidad, mi pecado, yo no puedo hacer nada, pero tú, Señor, hazlo. Trae la fe a aquellos que aún están lejos, que están fuera. Te lo suplico por amor de tu nombre. Y fortalece la fe de los creyentes con esta seguridad de la cual hemos estado hablando. Te lo rogamos en su santo nombre. Amén.